Bueno, si alguien quiere levantar la manito, lo pueden hacer, si no yo voy leyendo acá. Andrés dice, la discusión es lo más importante de la investigación. Las dos partes, porque lo que se discute son los datos, o lo que surgió del análisis de los datos. Entonces, si nuestros datos no son contundentes, o nuestro análisis, mejor dicho, de datos no fue contundente, no contamos cuál es la información significativa que surgió de allí, y la discusión no sé si tiene sentido por sí sola, pero la discusión y los resultados y discusión, porque son los dos elementos que reflejan el análisis del trabajo. ¿Sí? Marta, tenés la manito levantada, te escuchamos. Buenos días. Primero, saludos aquí desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Por lo menos yo soy estudiante doctoral y no me puedo graduar sin publicar. Entonces, como que he hecho varias versiones de un mismo artículo para enviarlas a diferentes revistas. ¿Qué tan bueno, qué tan recomendable, qué tan malo es hacerlo? Muchas gracias. A ver, discúlpame porque a mí se me cortó un poquito acá la señal. ¿Cómo me repetís la pregunta? Que yo soy estudiante doctoral. Para Sí. graduarme necesito publicar sí o sí. Entonces, ante la urgencia, yo he elaborado como el mismo artículo, pero como cambiándole ciertas cosas que piden en ciertas revistas. Enviar el mismo producto a diferentes revistas, qué tan bueno, qué tan malo es, qué tan aconsejable. Gracias. Eh, es válido utilizar los mismos datos siempre. Eso sí es válido. Y es válido mandar a revistas diferentes siempre y cuando las conclusiones sean diferentes, lo que significa que el análisis fue diferente. ¿Sí? Lo que no se puede hacer, y eso salta, porque el editor es el que revisa, es mandar exactamente la misma publicación y cambiarle el título, por ejemplo, o cambiarle dos o tres datos, pero la conclusión es la misma. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Sí? Alguien acá dice, las citas, Andrés dice, las citas deben ser las que figuran en el artículo o pueden ser de otros autores que no están en nuestro artículo. No, cuando se cita hay que incluirlo en la lista de referencia. En el último encuentro vamos a hablar de esto. Y una revisión que se hace es la de verificar que las citas que se mencionan en el texto estén todas mencionadas en la lista detalladas en la lista de referencias. ¿Sí? No tiene que ser lo que está ahí. Eh, Marta, ¿querías preguntar algo más? No, no, señora, gracias. Bien. Esta. Rodrigo dice, en la interpretación de resultados, ¿cuántos párrafos son válidos para interpretar? Y bueno, eso, Rodrigo, no te puedo decir un número porque depende de la extensión que permita la revista y depende de la cantidad de datos que tengas para interpretar, de información que tengas para interpretar y por ende discutir. Mori dice, los resultados deben presentarse en función de los objetivos y por lo tanto también la discusión. Claro, es así, pero por eso les decía que la secuencia, uno puede empezar escribiendo el objetivo y después hacer el análisis, pero sería perder el tiempo porque casi nunca el análisis lleva a una conclusión que coincida exactamente con el objetivo que uno formuló al principio. Y voy a insistir con esto. Lo que ustedes ven en la sección, en el paper, en la publicación, ustedes lo ven en un orden y se construye exactamente al revés, no solo en los títulos, sino en la información dentro de cada título de la sección. Lo vamos a ver, excepto en metodología, en introducción, resultados y discusión, vamos de atrás para adelante. Es para optimizar nada más el proceso. Se puede empezar por introducción y el objetivo, pero si todavía no se analizaron los datos, no van a saber a qué conclusión están apuntando. Dice acá, quienes tienen cargo ORCID tienen que ser bachilleres o también estudiantes de pregrado. No lo sé, María. Me parece que
Bueno, está la lista de opciones. Cuando uno crea el código ORCID, se despliega la solapa donde tenemos que decir cuál es nuestro cargo y no recuerdo si está lo de estudiantes. La verdad que no lo recuerdo, pero es cuestión de probar nomás. Carmen dice, ¿cuál es la mejor forma de presentar la discusión? La que sea coherente con lo que se presentó en la sección de resultados. Esa es la mejor forma, ¿sí? Y mm, tal vez les quede gusto a poco del encuentro de hoy porque no estamos viendo cómo se construyen las oraciones y los párrafos y todo eso, pero no lo podemos ver porque, miren, llevamos 1 hora 38 hablando de la estructura. Tendríamos que estar 2 horas más hablando de la redacción. Mm, No le, por eso, en este punto en el que estamos, les puedo decir que la mejor forma de presentar la discusión es que se mantenga la coherencia con lo que se dijo en cuanto a resultados. Y María me pregunta si se pueden usar tablas o cuadros en el enfoque cualitativo. Sin dudas, no eh, eh, no sé en qué momento quedó la idea de que lo cualitativo no se pueden usar tablas o cuadros. Sí, se pueden usar diagramas, fotos, todo eso se puede utilizar, porque como les decía hoy, el recurso complementa mucho la información, la lectura se hace más amena y a veces es preferible el recurso antes que el texto. Pero sí, sí se pueden usar. Em, la revista siempre va a decir en su guía para autores cuántas figuras, cuántas tablas, cuántas imágenes, lo que sea, pero sí, sí se pueden utilizar. Abraham dice, ¿cuáles son los errores más comunes de la integración o entrelazamiento de las informaciones significativas? Claro, bueno, eso que pregunta Abraham es de redacción, ¿sí? Tiene que ver con la forma en que los errores a nivel de redacción siempre aparecen ya desde el momento de construir las oraciones, porque uno a veces se olvida que las oraciones tienen que transmitir de un mensaje por vez. Bueno, después eso lleva a errores al enganchar las oraciones, errores al enganchar los párrafos, en fin. Tiene que ver netamente con la redacción, Abraham, pero es una cuestión que se enseña, se imparte en cursos y ahí es donde yo siempre les recomiendo que traten de asistir a talleres, porque decirlo, o mejor dicho, asistir a un curso y escucharlo es una cosa, pero asistir a un curso y hacer lo que nos están diciendo es diferente. Y en la redacción nos termina de aprender nunca. Palmira dice, el paper tiene otra connotación con el artículo científico. Palmira, no logro entender la pregunta. ¿Querés contarnos? ¿Querés activar tu micrófono y contarnos si estás por aquí? El paper tiene otra connotación con el artículo científico. Suponiendo que es esto lo que me preguntabas, Palmira, cuando uno lee paper, estamos haciendo referencia al artículo científico, es decir, a la publicación que está difundiendo un descubrimiento científico, ¿sí? Sandra dice, el relato de experiencia puede llevar a surgir desde la aplicación de una técnica para recoger una información a un trabajo comunitario. Sí, eso es lo que aquí le llamamos extensión universitaria. Puede ser un trabajo no necesariamente en un ámbito universitario, ¿sí? Esos son los relatos de experiencia. Marta fue quien preguntó recién lo de enviar el mismo trabajo. Andrés me pregunta si los links antiplagios son gratuitos. El primero que estaba en la lista, que ya no recuerdo el nombre, ese sí era gratuito y los demás no los verifiqué. Hay que verificar nada más. Maribel me pregunta qué opina de Simago para ubicar revistas. Y son bases de datos o plataformas. No hay, en mi opinión, no hay ninguna mejor que otra. Solamente Simago va a mostrar en su búsqueda las revistas que incluye en su plataforma. Latindex las que incluye en su plataforma y así. Hay que tomarlo como eso, creo, como
como una plataforma más donde puedo buscar revistas. ¿Sí? Bueno, acá hay una, Mauricio, esto es algo técnico, ya te van a contestar los chicos. ¿Qué opinas sobre los artículos técnicos en el área de informática? Me pregunta Delia. Aquí, Delia, estamos hablando de publicaciones científicas. Un informe técnico no es una publicación científica. Eh, un informe técnico se parece más a una descripción de una matriz de datos, eh, de la que les mostré hoy. Eh, si el artículo técnico al que te referís es esto, un informe técnico, no lo podríamos considerar como una publicación científica, porque solamente estamos reportando un informe, nada más. No estamos analizando. ¿Bien? Ahora, si ese informe técnico es analizado y se llega a una conclusión que encaja dentro de lo que es científico, bueno, ahí sí podríamos pensar en publicación. Silvia dice software recomendado para tratar datos estadísticos. Silvia, solo puedo mencionarte los que utilizo. Utilizo SPSS y Atlas Key. Son los dos que utilizo. Y a veces cuando son muy pocas las pruebas que no puedo hacer con SPSS, entonces uso StatGraphic. Pero son todos pagos, ese es el problema. Pero nuestra universidad nos paga la licencia, así que no tenemos problema. No la pagamos nosotros, nos paga nuestra universidad. Y después hay otro software, por ejemplo, para cuantitativo, sé que está Infostat, que es gratuito. Pero bueno, cuando nos enteramos de Infostat ya sabíamos utilizar el otro software, así que bueno, nos quedamos con los que teníamos. No tengo ninguno para recomendarte, solamente contarte cuál utilizo. De- Supongo que los que usan otro software los consideran más convenientes, pero de todas maneras, los software son herramientas. Uno arma la matriz de datos en la computadora y se la muestra, se la carga al software y después al software hay que darle instrucciones. No es que va a hacer el trabajo por nosotros. Eso hay que tenerlo muy en claro. Andrés me pregunta cuántos autores es recomendable registrar en las referencias. 30 suele ser el número recomendado, pero hay revistas que piden menos cantidad, cuentan. Si hay más de 20, por ejemplo, piden eliminar y bueno, eso es un problema porque nosotros consideramos que todos los que pusimos son importantes y después no sabemos cuál eliminar. Pero en general en las guías para autores está especificado cuántas referencias y suelen ser 30. Evelyn me pregunta qué lecturas recomienda para analizar datos. Evelyn, soy malísima para recordar los nombres de los autores, pero te puedo buscar 2 o 3 libros para pasarte la próxima clase. María Angélica dice, ¿qué estadístico es aconsejable para un estudio cualitativo? Si el estudio es cualitativo, María Angélica, no hay ningún estadístico para utilizar. Ahora, si en tu estudio mediste variables cualitativas, eso es otra cosa, tu estudio es cuantitativo con variables cualitativas. Y ahí sí podemos pensar en estadística. Pero si es cualitativo, de enfoque cualitativo, no hay ningún estadístico allí para utilizar. Y en el caso de de que sea un cuantitativo, donde trabajaste con variables cualitativas, y generalmente la estadística que vas a utilizar allí es la descriptiva, es decir, frecuencias, porcentajes, promedios, no más que eso. Rocío dice, en mi trabajo de investigación de tipo mixto lo abordé con 4 categorías. ¿Es válido escribir una publicación por cada categoría? Siempre y cuando puedas arribar a una conclusión, Rocío, a una conclusión diferente con cada categoría, es válido. Eso es lo bueno de conocerle la vuelta a todo esto. El único cuidado que tenemos que tener es, podemos trabajar con la misma batería de datos, con la misma matriz primaria de datos, y de allí pueden salir muchas publicaciones. El cuidado que hay que tener es que la conclusión sea diferente, por lo tanto, quiere decir que el análisis fue diferente.
pero sí se puede hacer esto que me decís, Rocío. ¿Y cómo cuidar el autoplagio? El autoplagio, el autoplagio o la autorreferencia. O sea, ¿qué me preguntás? Porque el autoplagio es lo mismo que el plagio, no hay que copiar textual. Sean de nuestros trabajos o del trabajo de otros, no tiene que ser una copia textual, tiene que ser parafraseado. Esa es la forma de evitar el plagio. Y la autorreferencia, cuando uno redacta, tiene que decir, por ejemplo, otros autores o otros trabajos, en otros trabajos se ha informado tal cuestión y ahí se pone la cita, ¿sí? Pero lo que no se puede decir para que el revisor no detecte que es nuestro trabajo, es decir, en trabajos anteriores de este grupo de investigación y poner entre paréntesis la cita. Esa es la forma de cuidar la autorreferencia, pero no está prohibida la autorreferencia. Lo que hay que hacer es tener cuidado de que el revisor o los revisores no identifiquen que estamos hablando de nosotros, porque recuerden, en los sistemas de revisión de doble ciego, los revisores no saben quiénes son los evaluados y los evaluados no saben quiénes son los revisores. Y si nosotros le decimos, este fue nuestro trabajo anterior, le estamos diciendo quién somos. Felipe dice, el ORCID es identificador, te das de alta, te dan un número y puedes subir tu artículo, así. Bruno dice, ¿habrá un curso? Pregunta si habrá un curso sobre redacción. Creo que sí, creo que después de este seguía uno de redacción. Gracias por la información. Bueno, acá no hay preguntas. Rodrigo me pregunta si en el resumen pueden ir las conclusiones. Sí, Rodrigo, en el resumen van las conclusiones. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, voy a ver cuánto se extiende lo que hay que exponer la semana que viene, pero bueno, lo vemos o la semana que viene o la siguiente. El parafraseo es un plagio camuflado, se lo podría considerar, dice Rodrigo. Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos que escribirla. Si necesitamos recurrir a la idea de otro, no queda opción. En algún momento vamos a tener que usar lo que dijeron otros para respaldar nuestra argumentación. Y ahí no tenemos opción. Tenemos que parafrasear. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Aquí en los mensajes ya no. Excelente exposición, doctora. Como puede ver, siempre están todos muy atentos. Hemos tenido más de 200 participantes nuevamente en nuestra segunda edición, así que el tema es interesantísimo. No sé si usted quiere dar algún comentario más, ir redondeando esta segunda clase. Dejo a su cargo, doctora. Bien, acá hay una pregunta más, es cuántas páginas debe tener un artículo. Eso está especificado en la guía para autores de cada revista. En general, 20 páginas suele ser la recomendación y si no, la extensión está dada en cantidad de palabras. Eh, peor, digamos, pero siempre nos van dando indicaciones, ¿sí? En ese sentido. No podemos extendernos todo lo que queremos, es acotada la extensión. Sí, Abraham. Aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, muy buenos días y excelente. Muchas gracias por todo, por esa excelente exposición. Una cosa, ¿no? En el proceso de profesor universitario que hemos tenido por muchos años, hemos tratado de inducir a la gente a que haga su publicación, su trabajo de investigación y su publicación. La gente se hace muchas veces reacio a publicar por una serie de factores y entre los cuales la redacción y las exigencias de las revistas son a tal nivel que se genera a veces una agonía. Mucha gente que conozco que ha hecho trabajos excelentes no los termina publicando porque no tiene, es difícil, parece que esto como que no está hecho para todo el mundo, de publicar. Aparte de la frustración que se genera, y yo lo viví en carne propia, por muchas veces las infinitas recomendaciones que los revisores hacen, claro, las revisiones propias del fondo, pero sí, del fondo, pero sino también del tema de la redacción. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a esa gente que tiene trabajo de investigación que son magníficos,
y que se ven como truncados por esas situaciones que les he mencionado? Yo les recomiendo dos inversiones. Una, las revistas suelen tener servicio de redacción, suelen tener. Lo único que necesitan es que el análisis esté bien realizado, porque si no, no pueden redactar desde la nada. Pero las revistas suelen tener servicios de redacción. Incluso hay personas que se dedican a eso, redactan trabajos. No solo que revisan el trabajo de otros, la redacción de otros, sino que construyen los textos, pero sí o sí necesitan los datos, el análisis de los datos, no los datos, el análisis de los datos. Y entonces, esa es una inversión, podría ser una opción si tienen una urgencia por publicar, pagar para para la redacción, para el seguimiento en esa parte que es difícil. Y la otra es pagar un curso de redacción, pero siempre lo mismo, un taller de redacción, no un curso de redacción. Un taller, porque no sirve hasta que uno no se pone a escribir, no funciona. Y a veces estos servicios de redacción van haciendo el seguimiento, o sea, dan el apoyo, no es que se sientan y escriben solitos, les van ayudando a la persona a construir el texto, y ahí es donde equivale al pagar el curso, en realidad, pero más personalizado, ¿sí? Pero es muy frustrante, es cierto, tener todo el análisis hecho, tener resultados sumamente interesantes y por la cuestión de la redacción quedarse atrás, digamos, pero hay opciones para eso. Y siempre les voy a decir lo mismo. Está bien recibir ayuda al principio, yo creo que es necesario, pero en algún momento hay que ponerse a redactar, a construir sus propios textos. Es la única manera de salir de ese eh, pozo en el que nos sentimos muchas veces. Muchas gracias, estimada doctora. Un placer. ¿Alguna otra pregunta, otra consulta? Que no, a ver, acá en el chat ya no hay más nada. Marta dice, la única manera de aprender sí, es la única manera. Los cursos son muy buenos, pero los talleres son mejores. Baja la autoestima, sí, a veces sí, pero es un proceso que hay que atravesar y al final es muy, muy gratificante, porque vemos que en realidad lo que nos faltaba era práctica, no era otra cosa. Sí, sí, Paola, te escuchamos. Yo tengo una pregunta, pues es que yo, bueno, soy abogada y tengo una especialización, pero entonces en tema de derecho específicamente, digamos que a veces me cuesta mucho como las fuentes, ¿sí? Como encontrar información tal vez actual, porque pues digamos que para sustentar mis argumentos y demás, a veces es como información como muy antigua, como teorías, digamos el contrato social, Aristóteles, o sea, personas allá que pues digamos son cosas precedentes, pero pues digamos que si yo quiero encontrar información más actual, un poco más, ¿qué recomiendas tú? ¿Dónde uno debería meterse? ¿Cómo a qué páginas? Sí, porque por ejemplo Google Académico pues tal vez no ofrece como la diversidad que uno a veces busca o a veces tal vez teorías como, o sea, tal vez de personas no tan fuertes, digámoslo así, dentro del área, sí, como argumentos de autoridad que uno pueda dar posteriormente. Entonces, no sé Eh, tú, en ese caso, para fuentes, ¿qué recomiendas? en ese caso, lo que te sugiero, primero creo que Google Académico es muy útil, hay que encontrarle la vuelta nada más. Pero en caso que no resulte, no te resulte, yo sugiero que busques en Google eh, revistas científicas de abogacía o revistas científicas de derecho, ¿bien? Y te va a llevar a plataformas donde están el listado de revistas. Y entonces tal vez sea más fácil entrar. Las revistas casi siempre son especializadas en un área, entonces te va a ser más fácil entrar directamente a las revistas y ahí vas a encontrar la información, ¿sí? Sin- en Google hacemos al revés, buscamos el artículo y nos lleva a la revista. Bueno, el otro camino es, en Google Académico, perdón, buscamos un título y nos lleva a las revistas. El otro camino es
buscar las revistas y entrar a ver quiénes publican allí, y esa es la otra forma de encontrar. Y aquí dice, bueno, sí, acá están hablando de la redacción. Rodrigo me pregunta en qué universidades hay redacción. Cursos de redacción hay, cada tanto salen. Tienen para elegir, del gusto que quieran. La recomendación va a ser siempre la misma: hagan un taller de redacción, no un curso, porque en el curso muchas veces se cuenta la teoría, les cuentan lo que dice la teoría y tienen muy poco de práctica. Y la redacción, en realidad todo lo que tiene que ver con investigación, búsqueda bibliográfica, análisis de datos, redacción, todo eso hay que practicarlo. No se puede, no sirve el curso solamente, tiene que ser el taller. Muchos cursos de redacción online van a encontrar. Y por aquí veo que alguien habla de Coursera. Coursera tiene cursos gratuitos sin costo. Uno, si quiere el certificado, tiene que pagar nada más. Pero bueno, yo no busqué cursos de redacción allí, no sé. La verdad que no sé si hay, pero es un buen lugar para buscar, porque son gratuitos. Uno solo paga si quiere el certificado. Pero de nuevo, mi recomendación es la misma. Por ahí leí a alguien que quería un curso de metodología y, bueno, metodología, redacción, todo eso, busquen talleres para hacer. No, si van a invertir, háganlo en talleres, porque el taller es donde llevan a la práctica todo lo que están aprendiendo. Esto, hasta que uno no se pone a hacer, no lo puede aprender, no termina de incorporar, ¿sí? Y a ver, ¿qué más dicen acá? Están los enlaces. Ahí está poniendo los enlaces. Bien, una genia Marta. Por mi parte, ya estamos pasaditos de hora, no los quiero retener más, solamente, bueno, animarlos a que sigan participando de lo que queda de esta capacitación, que aprovechen, que la aprovechen y ojalá les sea provechosa y vengan encuentren lo que vinieron a buscar. Si era de redacción, ya va a haber oportunidad para encarar la parte de redacción. Y bueno, invitarlos a eso, animarlos a seguir participando, invitarlos a publicar en la revista Ciencia Latina. Piensen en esa opción que les dije de la propuesta de investigación, que muchas veces puede servir para empezar a romper esta barrera y entrar en el círculo de la publicación. Eso es lo que cuesta. Una vez que entramos, ya después el sistema nos va llevando, no nos queda opción. ¿Sí? Por mi parte, eso. Muchas gracias por estar conectados hasta el final y los espero la semana que viene para continuar.